En este canal hemos hablado en varias ocasiones sobre las diferentes atracciones de Five Nights at Freddy's que han existido a lo largo del tiempo. Y aunque es impensable que existan cada vez más, ¿qué pasaría si te digo que no solo existe una atracción de FNAF, sino también una de Poppy Playtime? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre Poppy Playtime Hide and Shriek, la gran y nueva atracción oficial de Poppy Playtime ubicada en Riyadh, Arabia Saudita, y cómo esta ha cautivado la atención de cientos de miles de personas y cómo podríamos ver a futuro una más grande e impresionante. Sin más nada que decir que recordarte que apenas un 13% de los que me ven están suscritos, así que si quieres apoyar a la causa y quieres que te regale un pote de plastilina para nada peligrosa, entonces suscríbete. Es gratis, fácil y sencillo y siempre puedes cambiar de opinión. Buenos días, tardes o noches. Y empecemos. Antes que nada hablemos sobre esta atracción, y es que al igual que en la anterior que revisamos en el video pasado, esta misma se encuentra en el espacio de Riyadh, en Boulevard City, dentro de Arabia Saudita. Tal parece que esta misma atracción fue hecha por Spacetoon Events, la misma empresa encargada de las atracciones de FNAF y de Security Breach, por lo que el espacio que anteriormente estaba asignado para estas atracciones fue remodelado, reespaciado y reestructurado para crear una nueva atracción temática basada en la franquicia del Gigante Azul. Todos los metrajes que veremos en este video provienen de diferentes fuentes, aunque principalmente de fuentes oficiales de Spacetoon, que por motivos de copyright he decidido censurar levemente. También contamos con metrajes tomados por Banden, que al igual que las veces pasadas, nos ha complacido con su participación en estos recorridos, ya que es gracias a este creador de contenido que podemos disfrutar de este metraje. Me parece bastante particular que para esta ocasión sí que hayan permitido que Banden pudiera entrar dentro del local para grabar, ya que en ocasiones pasadas no estaba permitido. Me imagino que debido a la popularidad de las atracciones es que han empezado a normalizar y permitir que diferentes personas puedan grabar por dentro para que así se popularicen. En la entrada principal tenemos a un actor interpretando a Hugo Alberto dentro de un traje. Este mismo es el Hugo Alberto que vimos en el final del capítulo 4, que quedó completamente deteriorado luego de la caída del primer juego. Y me parece impresionante la calidad de los trajes que veremos en el video de hoy, no solo por Huggy, sino por los demás que se pueden ver dentro de la atracción. Esto también incluye a los trabajadores o guías de la misma, quienes de igual forma están vestidos como trabajadores de Playtime Co. Un muy bonito detalle, la verdad. Tengo que decir que la verdad no me esperaba que Mob Entertainment estuviera trabajando junto a Spacetoon para una atracción real y auténtica, aunque la verdad viendo lo grande que se ha vuelto Poppy Playtime, honestamente no sería raro de pensar. En esta misma vemos una fachada tematizada que tiene una apariencia muy similar a la de la fábrica del videojuego, de donde nos guían y nos llevan directamente hacia una fábrica donde empieza toda esta locura. Lamentablemente en el resto de la grabación no se puede notar muy bien cómo es el interior, ya que la imagen está muy movida. Sin embargo, en varios de los videos oficiales posteados por Spacetoon se puede ver una figura de Mommy Longlegs ubicada en una de las áreas de la misma atracción. Esta misma parece una recreación bastante fiel al videojuego, que aunque por obvios motivos no puedan convertir en un traje para que se mueva, la verdad es que le da un toque a esta misma atracción. También podemos ver a otros personajes, como Nightmare Huggy, quien hace aparición dentro de este mismo recinto, pero como parte de uno de los trajes que se utilizan dentro del sitio para asustar y atemorizar a los visitantes. Y quien me sorprendió fue ver la aparición de Dewey. Y quien sí me sorprendió fue ver la aparición del Daniel, quien sí aparece dentro de este lugar, pero no como alguien amistoso, sino como parte de los monstruos que pueden aparecer dentro de esta atracción. Y este mismo presenta un diseño que combina su apariencia amistosa con dientes terroríficos que posee en su modo de ataque.
Entre otros de los personajes destacados, podemos ver como parte de los trajes a la señorita Delight, una de las profesoras vistas en el tercer capítulo de Poppy Playtime, que en mi opinión personal me parece que es de momento de los diseños más espeluznantes jamás creados para este juego. Y verla en la vida real es sinceramente increíble. Me hacen pensar el cómo se sentirán los que estén dentro de la atracción al ver a literalmente una muñeca de su misma estatura enseñándoles los dientes con pura piel expuesta. Es horripilante de pensar, pero a la vez es fascinante, un sentimiento que solo pueden producir los monstruos de Poppy Playtime. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. En videos también se puede apreciar la aparición de nada más y nada menos que de Kissy Missy, nuestra querida compañera y amiga, quien nos ha estado ayudando desde el segundo capítulo y que ahora podremos ver en la vida real, quizá como parte de la decoración del lugar. Y en esto mismo vemos a diferentes y varios nuevos personajes, desde Lobo Alberto, Catnap e incluso varios de los Smiling Critters a medida que atravesamos las áreas de la fábrica. Incluso se pueden ver algunos personajes que han quedado algo relegados a un rol secundario, como la misteriosa aparición de una figura de Boxy Boo y también el Dr. Harley Sawyer, personajes que al igual que los demás cumplirán su papel dentro de la atracción, tratando de atemorizar y aterrorizar a los visitantes de esta misma. Por todo lo visto en esta atracción, honestamente me gusta muchísimo cómo se ve. Pienso que parece ser una propuesta bastante interesante y honestamente me gusta muchísimo lo rápido que se está expandiendo la franquicia de Poppy Playtime, lo suficiente como para que pueda tener incluso su propia atracción de terror 100% real, que aunque no haya sido patrocinada directamente por Mob Entertainment, sí podemos confirmar que parece ser auténtica, tal y como se nos ha mostrado en una entrevista hecha hacia los organizadores de este evento, quienes esperan poder lanzar más atracciones similares por todo el mundo. Por lo que quién sabe si el año próximo podamos disfrutar de un Halloween Horror Nights en la que Poppy Playtime y Five Nights at Freddy's compartan escenario. ¿Quién sabe? De momento esto es todo lo que puedo comentar referente a este parque. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que tú opinas al respecto. ¿Te gusta esta nueva atracción o piensas que es inferior a la de Five Nights at Freddy's? Dímelo abajo en los comentarios que te estaré leyendo. Sin más nada que decir, nos vemos y hasta la próxima.